todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya está aquí por fin la actualización de Navidad del BeamNG Drive. Tenemos la actualización 0.21, ¿vale? Que nos trae una gran cantidad de cambios al juego, la verdad. No hay ninguno que sea realmente súper distinto, ¿no? A lo que ya conocemos, pero sí que incluye bastantes mejoras, ¿vale? Que las iremos comentando en el día de hoy. Como ya están viendo por aquí, tenemos una gran cantidad de configuraciones de off-road que han añadido al juego. Y bueno, una de las cosas más importantes que tenemos en esta nueva actualización 0.21 es una actualización completa al mapa de la jungla, ¿vale? El mapa de la jungla que ya, pues bueno, tenía sus años, aunque realmente también era un mapa actualizado del Dry Rock Island, ¿vale? De los primeros que salieron en el juego. Pero que ya, pues bueno, le hacía falta un poco eso, un poco de mejora, de calidad, de las texturas y tal. Entonces, bueno, le han hecho una renovación completa y pues le han puesto nuevas localizaciones, ¿vale? Estructuras y un montón de cosas que la verdad que el mapa quedó increíble. O sea, yo entré antes para probarlo y todo eso, a ver cómo se veía y se ve espectacular, chicos, luego lo verán. También tenemos por aquí una serie de mejoras en el mapa de la costa oeste, ¿vale? Básicamente, muchos de los puntos que teníamos en el mapa que estaban, por ejemplo, cerrados con vallas de construcción, ¿no? En la autopista y habían, pues eso, algunas zonas de la parte de la montaña también. Lo que han hecho básicamente es ampliarlo, ¿vale? Han puesto pues túneles, han puesto nuevas carreteras. ¿Qué más tenemos por aquí? Como les comentaba, las configuraciones del D-Series, ¿vale? Le han hecho un remaster a este coche, una parte 2, que así lo llaman. Y pues le han cambiado un montón de cosas en cuanto, pues, configuraciones, ya les digo, en cuanto a los faros, en cuanto, ya les digo, un montón de variantes nuevas que han añadido. Y por último, por aquí nos destacan también que han mejorado, ¿vale? Las físicas de contacto de los neumáticos, como ven. Pues bueno, han mejorado un poco el agarre y tal. Y en general lo que nos están comentando por aquí es que los vehículos del BeamSec conducen ahora o se manejan, tienen un manejo pues espectacular, ¿no? Según lo que nos comentan por aquí. Bueno, y por último también nos dicen que han mejorado, han terminado de pulir algunos detalles que tenían con la traducción. En concreto, mira, esta seguro que nos interesa para nosotros en español, ¿vale? Y bueno, vamos a ir viendo por aquí algunos de los vídeos más importantes que trae esta actualización. Como ven, tenemos aquí el mapa de la jungla, que bueno, ya se los enseñaré luego, pero es que esto se ve, chicos, se ve increíble el mapa de la jungla, ¿eh? Es que me parece una locura. O sea, fíjense, eso era antes y esto es el ahora, eso es antes y ahora. Está guapísimo lo que han hecho con este mapa. Tenemos también, como les comentaba, la serie de mejoras del mapa de la costa oeste, ¿vale? De West Coast. Ha añadido un montón de construcciones y en general mucha ambientación al mapa. Y esto lo hace mucho más realista, ¿vale? Como ven, estaciones de metro, zonas de construcción, como le estaba comentando. Pues una gasolinera. Han mejorado muchísimo el mapa. Y aquí están viendo uno de los túneles, la verdad que bastante curioso, ¿no? En medio de toda la ciudad que metan ahí ese túnel. Y también había un túnel que me llamó bastante la atención. Creo que era el que estaba situado justo al lado de la montaña. No sé si aparecerá por aquí. Bueno, aparecerá en algún punto del vídeo, ¿vale? Creo que era este, mira. Este me parece una locura. O sea, está el bosque por encima, ¿no? Con los árboles y eso. Y por aquí pasando como eso, un túnel, ¿no? Como ven, nos pone por aquí. Bueno, ¿qué más cosas tenemos? Como les comentaba, el remaster de la D-Series. Esto se ve brutal, la verdad. El vídeo este que le han hecho. Los reflejos y todo eso, no sé si se los han mejorado también, pero se ve bastante guay. El interior, bueno, no hay gran cambio en el interior, la verdad. No me parece que haya demasiado... pero las luces, sí. Las luces se ven muchísimo mejor. Mira las luces traseras también, ¿eh? Qué guapo, tío. Esto se ve increíble, ¿eh? Y bueno, también variantes que la han metido. Miren, este con un remolque aquí detrás. Bueno, qué guapo, tío. Qué guapo. Y nada, y también estaríamos este de aquí, que creo que se llamaba D45, si no me equivoco. Le hicieron aquí un pequeño tráiler, que es así pues ya les decía, un coche de, bueno, de off-road, ¿no? De carrera. Nah, es guapísimo, ¿eh? Esto está guapísimo, chicos. Me acuerdo que antes había un mod. Hace un tiempo había un mod que era precisamente de eso, ¿no? Y de hecho era muy parecido a esto que nos han sacado por aquí. Este K800 tenemos skins, por lo que veo por aquí. El K-Series, mira, le han puesto también una serie de skins. Oye, nunca viene mal. Gabriel Barstow. Y como ven aquí la D-Series, que es el facelift este que le han hecho, que se ve guapísimo. También lo hicieron con la Roamer, si se acuerdan, en la anterior actualización. Y como ven, bueno, el tema de las luces y todo eso que le han añadido. Y las variantes, por lo que veo por aquí. Miren, esta también de una ambulancia, ¿no? Que han puesto esta configuración. Y la de grúa, creo que no estaba tampoco. Pero bueno, el facelift la verdad que se ve súper guapo, ¿eh?
¿Y qué más tenemos por aquí? El Gabriel Grand Marshal. Vale, han actualizado las skins, por lo que veo. Qué guapa, mira esta skin, tío. De Interceptor, qué guay, Han puesto en skins, por lo que veo, al Grand Marshal. Y al H-Series también le han... A la que esta, que es como una camioneta, así una furgoneta grande, le han pues cambiado también eso de las luces, como al D-Series. ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, en cuanto al Roamer también se ve que en general han mejorado las skins, ¿no? Por lo que se ve de policía y eso. O las han modificado. No sé si exactamente antes eran así, pero oye, bastante guapo eso, Bastante guapo. Mira, configuración de Derby. Y mira, y el Sunburst. Este es mi coche favorito, tío. El Hirochi Sunburst este, qué guay, tío, mira esto. La skin de Interceptor, Qué guapa, tío. Esta tengo que probarla. Mira, una de coche abandonado así. Bueno, y una de drag, tío. Qué guay, me acuerdo que hace muchísimo tiempo había un mod del 200BX que te ponía una versión de drag, pero ese mod creo que ya dejó de funcionar. Bueno, justo ahora me sale la imagen. Qué guapo el Interceptor, de poli. O sea, básicamente motores nuevos. Tenemos también de drag, otras de derby. Vale. Y bueno, mejoras como vemos por aquí. El Visual Hopper también, las skins. Se ve que han hecho, pues eso, han mejorado en general muchas skins y configuraciones, los que se han centrado mucho en esta actualización. Vale, niveles. Aquí tenemos algunas mejoras que han hecho los niveles. Obviamente el mayor ha sido el de la jungla, que le han hecho el remaster. Pero bueno, en general mejoras de la IA, como veo por aquí también. En general ha mejorado la IA en los mapas, por lo que veo. En las carreteras, que a veces se estanca un poco. A ver si con eso acaban de mejorar ya la IA en el tráfico. Conducción, vale. Mira, y tenemos nueva oclusión, por lo que veo. Se ha añadido, vale, aumento de oclusión con mayor calidad y mayor rendimiento. Vale, igual no se aprecia mucho, no sé si se apreciará en el vídeo, pero yo sí que lo noto un poco. Es como, la oclusión es como las sombras. Mira, aquí sí que se ve un poco. Han mejorado pues bueno, cuando tú pones un vehículo, ¿no? Que a veces se te puede como quedar atascado y eso. Y lo han puesto como para que sea un poco más inteligente. Y cuando los vayas poniendo, pues no se choquen ni nada, sino que salgan pues en su espacio, ¿no? Por lo que veo. Eso está bastante guay. Cosas de la UI. A ver. ¿Esto qué es exactamente? La interfaz la han mejorado. Qué guay. Es verdad, este era el modo fotografía. Esto sí que vi un poco. Tiene muy buena pinta. Esto lo vamos a probar todo esto luego. La interfaz aquí se muestra un poco más grande. Esto sí que está guay también, porque muchas veces tenías que ir dándole ahí a la rueda del ratón. Eso se agradece, la verdad. Más cosas de la interfaz. Han mejorado bastante la interfaz, por lo que veo. Y... vale, es verdad. Esto lo vi también. Los vídeos estos sí que me los había visto algunos en la página. Y esto es en cuanto a la cámara. Esto era básicamente que ya no se choca. O sea, ya no traspasa la cámara, ¿no? Los muros y todo eso. O sea, por ejemplo, aquí la cámara normal traspasaría. Y aquí lo que hace es como que cambia directamente, ¿no? Por ejemplo, en el tubo este. Ven, directamente cambia, ¿no? Antes lo que haría sería traspasar y queda todo raro. Y bueno, ahora que ya hemos hablado un poco de todas las mejoras que trae esta nueva actualización, vamos a probarlas en el juego para que las puedan ver. Y a ver qué tal, a ver si está tan bien como nos comentan por aquí. Pues como pueden ver, ya estamos en el mapa de la jungla, ¿vale? Ahora iremos viendo un poco qué es lo que ha añadido en este mapa y qué es lo que han, pues digamos, renovado. Y como pueden observar, tenemos también este Gabriel, ¿no? La versión que les comentaba de carrera. Y bueno, sin más, vamos a echar un pequeño vistazo a lo que sería el mapa en general. Estaba viendo por aquí un avión que me parece que está súper guay, tío, Porque esto se supone que era como una base aérea, ¿no? Y está como abandonada o algo así. Fíjense cómo es ahora la pista de despegue. La verdad que tiene un detalle increíble, No se imaginan la de horas que tiene esto de trabajo, ¿no? Con cada detallito que han colocado por aquí. Porque la verdad que antes pues no tenía mucho más misterio, ¿no? Simplemente era la pista y poco más. Y una nave que tenían aquí, pero que tampoco tenía mucha más cosas. Pero bueno, ya les comento que aquí tenemos el mapa de la jungla. Está súper guapo. La verdad que me gusta mucho. Y como ven, tenemos pues... Este sitio diría que es nuevo, si no me equivoco. No sé muy bien de qué era. Es como una construcción derruida. Bueno, en realidad todo en este mapa es un poco como de construcciones derruidas, ¿no? Y muy antiguas. Pero la verdad que tiene una pinta bastante buena, Bueno, vamos a conducir un poco con el coche este nuevo. La verdad que tiene también mucho detalle que le han puesto por aquí.
Fíjense la suspensión, los dos extintores que lleva por ahí por los laterales. Qué guapo, tío. Está súper bien hecho, ¿eh? Que se ve súper realista también, ¿eh? Sí que es cierto que se nota que... los vehículos se manejan un poco distinto, ¿eh? Tampoco puedo decirlo mucho porque, claro, este coche es nuevo. Pero me gustaría probar, por ejemplo, con el Vivaz de Rally. Me gustaría probar a ver cómo va el manejo. Porque tiene pinta de que... sí, tiene como un poco más de agarre. Se nota el coche incluso, ¿eh? Oye, 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 ¿ese sonido? ¿Lo oyen? Creo que es algo del turbo. Ah, y el tema de los frenos también, ¿eh? Ah, bueno, 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 qué guapo, tío. Esto sí que es cierto que lo había visto. Y es que han puesto el sonido este de los frenos, ¿vale? De hecho, en la versión 0.20 se los había comentado, que en los coches de drag y así súper preparados habían puesto pues el tema de frenos, ¿vale? De ese chirrío, ¿no? Que se oye cuando frenas muy fuerte. Y ahora creo que se lo han implementado a más coches, si no me equivoco, ¿eh? Pero el de Rally este, por ejemplo, antes no tenía ese sonido. Y también creo que se oye, si no me equivoco, creo que es algo de los neumáticos o algo así. Cuando gira se oye como la goma, diría. O sea, pensaba que era el turbo. No, no, pero mira. O sea, cuando giras y vas a mucha velocidad. A ver. Qué guay, tío. Oye, eso está... detalle increíble, ¿eh? Y a ver el tema de frenada. Voy a intentar ir a toda velocidad y frenar fuerte. Ahí se oye un poquito los frenos, ¿eh? Se notó. Ah, vale, vale, vale. Pues ahora creo que ya estoy entendiendo de qué va esto. Realmente no explicaban mucho en ese parche el tema de los neumáticos, pero por lo que yo estoy entendiendo aquí, creo que han puesto como distintas propiedades, ¿no? Según el tipo de neumático, creo. Entonces, por ejemplo, para los de off-road que teníamos antes, el sonido, entiendo, y el agarre y todo eso es totalmente distinto, ¿no? Al que tiene, por ejemplo, este. O sea, obviamente antes también teníamos esas propiedades, pero entiendo que ahora lo han mejorado mucho más. Y sí que se nota que cuando frenas no es el mismo sonido y tampoco es el mismo agarre, ¿no? Que tenían los coches antes. Se nota muy distinto. El tema del modo fotografía lo han rediseñado completamente. Le han añadido un montón de opciones nuevas. Y esto también me parece algo increíble. O sea, antes simplemente podíamos, creo que, controlar el campo de visión y la velocidad de la cámara. Pero ahora, como ven, podemos controlar un montón de cosas. Voy a intentar hacer una foto aquí, ¿vale? Voy a colocarme un poco más desde abajo. Campo de visión lo voy a poner por aquí. Lo vamos a rotar un poco, ¿vale? El tiempo lo voy a dejar así como estaba. Y luego le podemos meter hasta filtros y todo, ¿eh? O sea, esto me parece ya, tío, otro nivel, ¿eh? Podemos ponerle hasta filtros e incluso podemos, a ver, podemos aquí retocar la intensidad del filtro. Claro, este igual es demasiado, pero así más o menos se ve bien. Y a ver la profundidad, también podemos tocar temas de la profundidad de campo. Para poner, a ver. Entiendo que también para poner el fondo borroso, ¿no? La distancia de enfoque. Ah, mira, mira, mira. Esto sí que lo tienen muchos juegos, pero la verdad que nunca lo había visto aquí. Y la apertura, esto como un poco la intensidad, ¿no? Entiendo. Distancia de enfoque, la voy a poner... A ver, tiene que quedar justo donde esté el coche, ¿no? Como por aquí, ¿no? Es más o menos por aquí. Qué guapo, tío. Te saca aquí unas capturas, vale. Y ahora simplemente escondemos esto con el Alt-U. Y mira, 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 qué guapo nos queda esto, ¿eh? Incluso para cinemáticas también, ¿eh? Ahora que lo pienso, quedaría muy guay para una cinemática esto, ¿eh? Y bueno, nos encontramos ahora en el mapa de West Coast, ¿vale? En la costa oeste. Y vamos a ver algunos de los cambios que han añadido en este mapa. Sobre todo para los que se conozcan bien este mapa y el juego en general. Estarán dando algunas diferencias por aquí. Y bueno, lo principal, como ven, son estos túneles que han añadido. Y fíjense aquí los ventiladores que les ponen. Pero bueno, la verdad que está súper guapo el tema de las luces que lleva el túnel. Y ojo esta parte por aquí, ¿vale? Tenemos dos carteles, como ven esta parte parece que está cerrada aún. Incluso el mapa igual en un futuro lo amplían más, ¿no? Y todo.
Pero la verdad que han hecho una red de túneles brutal. Y esto sale ahora por la parte de aquí. Madre mía, qué liada. Y luego creo que tenemos más túneles, si no me equivoco. Bueno, está también la gasolinera esta, Tylobite. Creo que esto es nuevo también, si no me equivoco. Incluso diría que esta zona también. Mira, este sitio de aquí creo que es nuevo. Está como entre edificios, ¿no? Que se están construyendo. Y nos podíamos meter por aquí, por el tubo este. ¿A dónde lleva esto? Bueno. A saber dónde dónde me estoy metiendo, chicos. Bueno, voy a apagarlas para que tampoco se convierta esto en una discoteca. Pero vamos a ver a dónde nos lleva este túnel. A ver, mío. Vale, ya sé dónde estamos, creo, Estamos en el... Sí, efectivamente, estamos en el canal este. De hecho, esto creo que también lo han mejorado un poco, Creo que antes no era exactamente así. Oye, qué guay se ve la skin de Poli, Está súper guapa, tío. Claro, y también fíjense, esta parte de aquí es bastante curioso porque, bueno, aparte de que tenemos estas cosas aquí que nos unen como ambas autopistas, ¿no? Supongo que si se queda algún coche por ahí averiado o lo que sea. Fíjense también este detalle, que tenemos la parte esta que normalmente estaría como en construcción. No sé si recuerdan, creo que era por aquí, ¿vale? Estas vallas de aquí estaba como tapado y solo podías girar por la parte de tierra y dar la vuelta ya, pues volvías a la ciudad. Pero ahora han abierto esta parte, que entiendo que esto, vale, sí, efectivamente lleva a uno de los túneles. Oye, qué guay, Al menos queda un poco más, no sé, más conectado el mapa. Obviamente estas autopistas que dan al infinito no puedes ir por ahí. Bueno, realmente sí que puedes, pero no hay nada al final, ¿no? Y ya les digo, han conectado esas carreteras. Y aquí igualmente, si das la vuelta, esto también está todo cambiado, creo. Vale, voy a colocarme. Oye, pues corre bastante. Bueno, pero el otro corre más y todo, No estuvo mal. A ver, más o menos me lo esperaba. O sea, los coches americanos suelen correr bastante más en este tipo de cosas de drag. Aunque bueno, también está preparado obviamente el coche. Y bueno, chicos, voy a dejar el vídeo ya por aquí. La verdad que no puedo probar todas las cosas que trae esta actualización, porque la verdad que son un montón. Aunque seguramente este sábado, si hacemos directo... vale, me acaba de golpear el Barça. Bueno, ya les digo, este sábado si hacemos directo seguramente lo probaremos un poco más. Y bueno, espero que les haya gustado el vídeo, espero que les haya gustado esta actualización del BIM. A mí la verdad que en general me gusta bastante. Creo que han pulido muchos detalles del juego que eran necesarios y otro que, bueno, a lo mejor no tan necesario, pero que sí que ayudan a que el juego sea muchísimo mejor. Y bueno, como ya les digo, espero que les haya gustado el vídeo. No olviden de suscribirse y dejarse un buen like y nos vemos en la próxima. Hasta luego.